Muy apreciado Alejandro, Andrea, muy distinguido embajador de Colombia ante México, muy distinguida señora, muy distinguidos señores. Es un inmenso honor para mí acudir a esta reunión tan importante. Cuando veía el video que acaba de presentarnos Alejandro, inmediatamente hice dos asociaciones, una con García Márquez y otra con lo que pensamos los colombianos y los latinoamericanos de México. García Márquez tiene 85 años, ha vivido 50 en México. Su obra se caracteriza por el embrujo, la imaginación, la creatividad. México es creatividad, imaginación, capital social que embruja. Los latinoamericanos, diría yo, especialmente los colombianos, hemos visto en México un gran referente. Por eso México tiene que mantenerse siempre en la primera línea, no puede renunciar al campeonato. Alejandra, Ana Sofía, Andrea, vengan para acá. Yo pertenezco a una generación de colombianos que, como muchas generaciones de mi país, no han vivido un momento de paz. Y lo que uno quisiera es que las nuevas generaciones puedan vivir en paz. Uno quisiera que estas niñas y quienes después de ellas habrán de venir, puedan vivir con toda la felicidad, ellas en México, sus niñas, compañeras de la misma edad, en mi patria colombiana allá. Todos los esfuerzos que hagamos por la seguridad es para que ustedes vivan felices. Siéntense aquí, hermosuras. Anoche me dijeron, muy educadamente, a cierta hora, que se iban a ir a dormir y que iban a venir hoy. Hay que hacerles un gran homenaje a ellas para hacerle un gran homenaje a la niñez mexicana. ¿Dónde está Marina Naranjo? Ella es la hija de un héroe de Colombia, del general Óscar Naranjo, a quien tanta gratitud debo, porque fue el gran compañero en la lucha por la seguridad. Al general, nuestro saludo agradecido siempre, Marina. Muchas gracias. Hemos venido en la tarea de teorizar lo que ha sido una larga lucha por la seguridad. En estos pocos minutos, yo voy a hacer una mención de algunos de los 38 puntos con los cuales se debe, en nuestro concepto, dirigir una política de seguridad y que son los puntos que nosotros aplicamos en Colombia. Primero hay que tomar conciencia del problema. Algo que destaco de Colombia y México es que han reconocido el problema, lo han puesto sobre la mesa y lo han enfrentado. Eso no ocurre en otros países latinoamericanos donde hay un peligroso crecimiento de la inseguridad. Segundo, hay que vencer el temor. Hay temores físicos, hay temores intelectuales, hay temores políticos. Era normal que en mi patria hubiera temores físicos. En 1990, 4 candidatos a la presidencia de la República fueron asesinados. El terrorismo que avanzó y avanzó, había controlado a través de las guerrillas una tercera parte del territorio, a través de los paramilitares otra tercera parte del territorio, y el resto estaba en riesgo, y unos y otros cooptados por el narcotráfico. Hay que vencer el miedo. Y también esas resistencias intelectuales. Por ejemplo, en nuestro país, que nunca había sufrido dictaduras, creció la idea de que la seguridad era un camino a la dictadura, un fenómeno de recorte de libertades. Hay que crear conciencia sobre todo lo contrario. La seguridad es un valor democrático,
una fuente de recursos. Por supuesto que hay otro problema que hay que vencer. El discurso latinoamericano generalmente ha sido un discurso que ha apuntado a la solución de los problemas sociales. En nuestra patria escuché a los violentos durante 40 años decir que ellos seguían en la violencia porque no se resolvían los problemas sociales de Colombia. Y el resultado de la violencia era más pobreza. La violencia, los fenómenos de inseguridad, de terrorismo, van engendrando un círculo vicioso. Colombia es un país que nunca tuvo hiperinflación, nunca cayó en fenómenos como el default de la deuda. Una economía históricamente manejada con seriedad, además una gran respetabilidad por el cumplimiento de los contratos. Sin embargo, la tasa de inversión en el sector privado se había caído al 8% del PIB. Nosotros dejamos una tasa total de inversión cercana al 30%, en el sector privado superior al 22%. Y entonces nos propusimos preguntar por qué con estas condiciones de buen manejo de la economía vamos tan mal, y la violencia aparecía como una gran explicación, una efectiva explicación. Y ese círculo vicioso nos propusimos transformarlo en un círculo virtuoso. Entonces nos propusimos crear más seguridad, pero al mismo tiempo más inversión y al mismo tiempo avanzar en política social. Al final de nuestro gobierno los problemas no quedaron resueltos, pero en todos los tres pilares de lo que yo llamo los pilares de la confianza democrática, nosotros pudimos avanzar. Tú ya al introducirme generosamente presentaste algunos avances en materia de seguridad. Les acabo de contar qué pasó en materia de inversión. Colombia era el puesto 80 en el Doing Business, ahora compite con México y Chile año tras año para situarse en los primeros latinoamericanos. Entre el 37, quedó al final de nuestro gobierno, ahora en el 41. Pero además en esos años salieron de la pobreza 13 millones de colombianos. Años muy difíciles porque coincidieron con la crisis financiera internacional, tuvimos cierres de mercados de Venezuela, tuvimos que combatir pirámides financieras ilegales patrocinadas por el narcotráfico. Entonces se logró avanzar en los tres elementos, en el elemento de seguridad, en el elemento de promoción de inversión y en el elemento de política social. Es muy importante para administrar la seguridad. La experiencia nuestra fue que el gobernante tiene que construir con todo el equipo una macrovisión, pero también intervenir en los detalles. Era la combinación de la macrovisión y el micromanejo. Y eso lo han criticado mucho, sectores políticos, gerenciales, etcétera, pero yo creo que fue bueno. Nosotros procuramos tener una macrovisión, compartir con el país todos los días esa macrovisión y al mismo tiempo entrar en los detalles. Veo con mucha preocupación este reloj, pero yo pasaba por ejemplo, la semana de Navidad pasaba en mi casa, salía a montar en bicicleta con un teléfono celular. Entonces los colombianos llamaban, al teléfono mío llamaban cientos de colombianos y entonces me decían, mire presidente, estoy en tal carretera, me dicen que 10 kilómetros más adelante hay un retén de la guerrilla. Y el presidente le hacía seguimiento a todos esos detalles. Es muy importante la combinación de la macrovisión con el manejo del detalle. Es muy importante liderar las Fuerzas Armadas, darles buen ejemplo, apoyarlas, hacer que la ciudadanía las quiera. Anoche nos preguntaban al general Naranjo y a mí, ¿qué pensaba Colombia antes de que empezara el gobierno de Uribe sobre la policía y las Fuerzas Armadas? Ni que hubiéramos conversado antes, el general y yo coincidimos, había escepticismo. Era un país que había perdido la fe y no había ni buen ni mal concepto de las Fuerzas Armadas. A mi generación, al contrario, la formaron en contra de las Fuerzas Armadas porque le hicieron pensar equivocadamente que todo apoyo a la policía o a las Fuerzas Armadas era militarismo, era fascismo. En nuestro gobierno pudimos crear un gran respaldo popular, una gran expresión de cariño a las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante. Siempre las apoyábamos. El general Naranjo ha dicho
que el apoyo que nosotros le dimos permanentemente para la policía se constituía en un componente emocional del salario, adicionar al salario pecuniario. Hay que darle un apoyo a las Fuerzas Armadas y crear condiciones para que los ciudadanos las quieran. Cuando los colombianos empezaron a salir a las carreteras, que no podían trasladarse de una ciudad a otra porque los secuestraron, los niños que iban en los buses o en el vehículo familiar, sacaban banderitas de Colombia, aplaudían a las Fuerzas Armadas, a los policías, a los soldados, pero también cuando hubo que sancionar, no vacilamos en hacerlo. Colombia cometió un error durante mucho tiempo de no involucrar al ejército, a lo que se llama las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico. Eso permitió que el narcotráfico penetrara a sectores de las fuerzas militares que no se sentían obligadas a combatirlo. Teóricamente yo he expresado lo siguiente: las fuerzas militares las reservan generalmente para riesgos de soberanía, y estos riesgos de soberanía se asocian con peligros de invasión externa, de guerra exterior. Yo creo que hoy el mayor peligro es la criminalidad doméstica, que puede producir el mismo efecto que produce la destrucción de la soberanía desde afuera, porque la criminalidad interna puede socavar las instituciones y el socavamiento de las instituciones es destrucción de soberanía. Si las fuerzas militares están creadas para construir soberanía, hay que involucrarlas para combatir aquellos fenómenos criminales que afectan la soberanía. Es muy importante la participación ciudadana. Les voy a dar 3 ejemplos de participación ciudadana. Primer ejemplo, mi elección alrededor de la política de seguridad tenía muy mal pronóstico. Los analistas en Colombia decían, aquí no eligen un presidente que tenga una plataforma de seguridad. Lo que nosotros propusimos fue seguridad con valores democráticos, y los partidos políticos no apoyaban por temor, por reserva. Se construyó una gran coalición ciudadana y los políticos llegaron a apoyarnos solamente cuando ya había un gran apoyo ciudadano. Hay que involucrar a la ciudadanía a que le dé un gran apoyo a las políticas de seguridad, a que exija eficacia y transparencia en las políticas de seguridad. Segundo, a que ayude a supervisarlas. Nosotros realizábamos unos consejos de seguridad semanalmente en una u otra región colombiana. Participaba la comunidad. Inicialmente la comunidad tenía miedo para hablar, pero cuando la comunidad empezó a darse cuenta que era una política permanente, persistente, de todos los días, liderada por el propio presidente de la República, la comunidad venció obstáculos, temores y empezó a hablar. Y ayudó mucho, porque por ejemplo, nos informaba el ejército: en esta zona solamente ha habido 5 secuestros en los últimos 3 meses. Y alguien de la comunidad levantaba la mano y decía, no ha habido 5, ha habido 8. Decía la policía, aquí hay 20 hectáreas en coca. Y de pronto decía un ciudadano, no han contabilizado las plantaciones de coca de tal parte. Yo creo que esa participación de la comunidad obliga a que el gobierno, en este caso la policía, tengan una percepción más ajustada a la realidad. Porque en el gobierno, en las instituciones públicas, tenemos la inclinación a pensar que las cosas están mejor de lo que realmente están. Yo apliqué la consulta de la comunidad en todos los temas. Suelo repetir una experiencia. En nuestro gobierno avanzamos mucho en el crédito popular, y una vez llegué con el ministro que estaba en cargo de esa política a una reunión con microempresarios y todos se estaban quejando. Y el ministro me dijo, presidente, no entiendo, hemos avanzado mucho con este crédito, ¿por qué se quejan? Yo le mostré anoche a usted en el PowerPoint todos los avances. Y le dije, ministro, me los mostraste en el PowerPoint los avances, y los que han recibido el crédito se quedaron en la pequeña empresa, no necesitan venir aquí. Aquí están los que no han recibido el crédito, que son la mayoría. Por eso no nos podemos atener simplemente al PowerPoint. Nosotros necesitamos el People Power. La participación de la ciudadanía es de gran importancia, queridos amigos, y organizarla. Yo creo que los fenómenos de criminalidad no se superan solamente con acciones policíacas y de justicia. Es muy importante la organización ciudadana. Nosotros con la policía organizamos en todas las ciudades de Colombia lo que se llama los frentes locales de seguridad, toda la comunidad organizada para denunciar, no armada,
pero con un gran apoyo en el tema de la telefonía, de las comunicaciones. Hay un estudio en la Universidad de los Andes que dice que a medida que avanzó la cobertura de comunicaciones en Colombia, que avanzó la organización nuestra, los ciudadanos, para ser informantes de las Fuerzas Armadas, y que las Fuerzas Armadas fueron receptivos a esa información, se empezó a percibir una gran declinación en los fenómenos de inseguridad. Y tocó vencer resistencias, porque a la ciudadanía le daba temor informar, y a las Fuerzas Armadas le daba pereza informar. Yo he creído lo siguiente, Alejandro, en materia de transparencia, es mucho más importante esa integración que no tenerla. Y en materia de eficacia, la ciudadanía integrada con las Fuerzas Armadas los obliga a ser eficaces, pero también eso se constituye en una vigilancia mutua. Las Fuerzas Armadas vigilando más estrechamente a la ciudadanía, conociéndola más de cerca, y la ciudadanía exigiendo transparencia y eficacia de las Fuerzas Armadas. Ahora, la organización ciudadana en materia de seguridad es muy difícil, hay que gerenciarla todos los días, pero con esta revolución de las comunicaciones hoy es menos difícil. Sostenibilidad financiera, nosotros tuvimos la experiencia de crear unos impuestos que pagaron los sectores más pudientes del país para financiar exclusivamente la seguridad, pero también se les dio la posibilidad de vigilar cómo se aplicaban esos recursos, y eso permitió que la seguridad no se financiara al costo de sacrificar salud o al costo de sacrificar educación. Yo creo que fue un gran avance. Y los colombianos, como veían el progreso en materia de seguridad, nadie se opuso a ese impuesto. Fui cuidadoso en decir, lo van a pagar los sectores más pudientes en aras de la cohesión social. Nosotros nunca quisimos hablar de ricos, sino de los sectores más pudientes, crear un lenguaje que ayudara a construir solidaridad, a construir la política de cohesión social. Ahora, para compensar esos esfuerzos, introdujimos una serie de incentivos a la inversión. Uno de ellos, por ejemplo, si usted en esa época hubiera invertido $100 en Colombia, habría tenido derecho a deducir 30 dólares. Es muy importante la sostenibilidad financiera, pero también la seguridad bien manejada ayuda a crear más inversión, y eso ayuda a tener sostenibilidad financiera de la propia seguridad. Hay que tener consistencia del discurso, anticiparse con la verdad, asumir responsabilidades. Hay que dar ejemplo en aquello de perseverar ante las crisis. Una noche de 2003 nos avisan a nosotros que han puesto un carro bomba en el Club del Nogal de Bogotá. Yo me trasladé allí, muchos muertos, muchos heridos, y hubo una gran presión periodística de las 12 de la noche a las 6 de la mañana para que nosotros echáramos para atrás en la política de seguridad. Dijimos, de ninguna manera, hay que perseverar. Hicimos una pedagogía ese amanecer. Al otro día los bogotanos salieron a las calles muy tristes, pero dijeron, Bogotá llora, pero no se rinde. Hay que hacer un gran esfuerzo para persistir en los momentos en que hay retrocesos. Hay que asumir las responsabilidades, decir las verdades a tiempo. Nos asesinaron en principios de 2003 9 de un grupo de 11 secuestrados en un intento de rescate militar. Entre ellos al gobernador de mi departamento y a un exministro de Defensa, muy apreciados ambos en Colombia, habían sido secuestrados poco antes de que empezara nuestro gobierno. Cuando yo me trasladaba al lugar de los acontecimientos, escuchaba en el avión a mis compañeros en un debate, ¿qué vamos a decir y quién asume la responsabilidad? Yo dije, lo único que se dice es la verdad y el único que asume la responsabilidad soy yo. Fuimos al lugar de los hechos, al hospital a hablar con los 2 sobrevivientes, y a las 8 de la noche le dije al comandante del ejército, es nuestro turno general, camine, contémosle al país bajo mi responsabilidad por qué fracasó la operación. Y lo contamos con toda la buena fe, y yo asumí la responsabilidad. Esa noche los colombianos se dividieron y se unieron. Se dividieron porque unos dijeron, estamos de acuerdo con los rescates militares, otros dijeron, estamos en desacuerdo. Pero se unieron porque todos aceptaron que el gobierno había dicho la verdad, había procedido de toda buena fe. La experiencia en mi gobierno es que cuando nosotros dijimos la verdad a tiempo, cuando fue el gobierno el que detectó y denunció la corrupción,
Cuando fue el gobierno el que a tiempo reconoció errores, la opinión pública nos premió. Hubo ocasiones en las cuales era la oposición o la prensa la que detectaba la corrupción. El gobierno se ponía a la defensiva, se demoraba para reconocer, en ese momento nos castigaba la opinión pública. Yo recuerdo otro que me enseñó, otro ejemplo que me dio esa política de seguridad. Así como hay que tener el valor de reconocer las dificultades por parte de quien tiene la mayor responsabilidad, también hay que tener la generosidad de permitir que sean los integrantes del equipo los que reclamen los aciertos. Cuando pudimos rescatar a Ingrid Betancourt, el ministro de la Defensa y los altos mandos me dijeron: presidente, ¿usted va a ir por ella? Le dije: no, es un momento de júbilo. Le dije al ministro: vaya usted, que lo necesitamos para su futuro político. Yo creo que es de gran importancia que quien tiene la responsabilidad mayor dé la cara en los momentos de dificultades, pero también permita generosamente que sean los integrantes del equipo los que reivindiquen aquellos aspectos positivos. Hay que manejar inteligencia y contrainteligencia, inteligencia humana e inteligencia técnica. Cuando yo llegué a la presidencia encontré las Fuerzas Armadas de Colombia muy ilusionadas solamente por la inteligencia técnica, e íbamos mal. Entonces hicimos una gran combinación de inteligencia humana e inteligencia técnica. Por ejemplo, todos los golpes a los grupos narcoterroristas fueron la combinación de información humana y de acciones de inteligencia técnica. Y para garantizar transparencia es muy importante tener contrainteligencia, que ayude a detectar los fenómenos en los cuales hay corrupción, en los cuales hay colusión de integrantes de las instituciones con los grupos terroristas. Para que los países ganen confianza en las políticas de seguridad, crean en ellas, se requiere ir acumulando pequeñas victorias. A mí en 2002 me dio la impresión que los colombianos me eligieron, dijeron: este Uribe es arriesgado, es un hombre que no se arredra, vamos a elegirlo, pero estamos perdidos. Era muy difícil devolver la confianza. Empezamos a devolverla con victorias tempranas. Recuerdo que Cartagena de India es una ciudad muy bella y los cruceros del Caribe no iban allá. Nosotros persistentemente hicimos que los cruceros volvieran a Cartagena, pero yo me apersoné de la seguridad y rodeábamos muy bien el área histórica para que llegaran los turistas, etcétera, no hubiera secuestros, no hubiera acciones terroristas. Y eso empezó a crear una gran confianza, una victoria temprana. Fuimos acumulando victorias tempranas, con anécdotas bonitas. Ya en un diciembre llegaron 3 buques, el mismo día desembarcaron 10.000 pasajeros. Y yo hice poner en la entrada del puerto de Cartagena un avisito con mi número telefónico personal. Decía: turistas, cualquier dificultad, llamen al presidente de Colombia a este número. No me llamaron, te recibí una llamada de 2 señoras alemanas que me dijeron que les habían cobrado $50 por hacerles unas trenzas en Cartagena. Y yo les dije: señoras, ¿pero hubo algún problema? Y yo: muy costoso. Les dije: vuelvan, que la próxima vez yo les digo a esas señoras que no les cobren $50 sino 25, pero regresen a Cartagena. Victorias tempranas es muy importante. Un tema aquí que yo lo veo como un tema transversal de la inseguridad en toda la América Latina y Caribeña es el tema de las drogas y de los cultivos ilícitos. Yo pienso que hay aproximaciones razonables sin que se necesite legalizar. Nuestra reforma constitucional en Colombia definió 3 puntos. Primero, a los consumidores hay que darles tratamiento médico, nunca criminalizarlos. Llevarlos al hospital, no llevarlos a la cárcel. A los distribuidores hay que llevarlos a la cárcel y frente a la ciudadanía debe prevalecer una política de prevención y de educación. Me parece que el país menos indicado para hablar de legalización es Colombia. Nosotros exportábamos al mundo 1.000 toneladas de coca al año. En el último año de nuestro gobierno, infortunadamente, todavía exportábamos, pero ya no 1.000, sino 180. Y cuando le pregunto a la policía colombiana
¿Qué pasa con los sicarios que asesinan? En un país que asesinaban 30.000 personas, todavía asesinan 14.000 al año. Me decían, la inmensa mayoría de esos sicarios, si no el 100%, que han sido capturados al momento de cometer el crimen, han sido capturados bajo el influjo de las drogas. Hay un elemento valorativo que yo quiero compartir con ustedes. Lo que distingue al ser humano de los otros seres de la naturaleza es que el ser humano tiene control de su voluntad y eso lo hace libre. Los elementos que lo alienan, le quitan la libertad y lo esclavizan. Puede haber políticas razonables, hay que exigirle más responsabilidad a los países industrializados. A mí me dolió que en la cumbre de Cartagena se hubiera hablado de legalización, pero no le hubieran preguntado a los Estados Unidos qué están haciendo ustedes contra el lavado de activos, qué están haciendo ustedes por la extinción de dominio, por qué no asumen la responsabilidad de estar informando a la comunidad, de hacer rendición de cuentas. Nosotros hacíamos rendición de cuentas permanente. Entonces me decía el general Naranjo y le decía al público, en los últimos tantos meses llevamos tantos bienes en extinción de dominio, tantos operativos de lavado de activos. Al final de nuestro gobierno dijimos en los últimos 3 años 17.000 bienes de extinción de dominio, tantos operativos contra el lavado de activos. Los países industrializados no dan rendición de cuentas, no asumen esas responsabilidades. Creo que hay que exigirles. Participé con el presidente Clinton en un evento sábado y domingo con la juventud del mundo en Pittsburgh. Y lo que encontré en esos jóvenes, una gran demanda. ¿Por qué siguen los países industrializados vendiendo armas? El presidente Calderón denuncia que miles de armas de asalto vendidas legalmente en las ciudades de los Estados Unidos vienen a parar a las manos de los criminales en México, como nos ha ocurrido en Colombia. Hay que exigirle mayores responsabilidades a los países industrializados. Y terminaría con esto. Es muy importante visibilizar a los criminales. Algo importante que yo he notado en la política de seguridad de México es que hay un conocimiento público de los carteles, porque cuando al criminal no se le visibiliza y se mantiene el anonimato para el criminal es impunidad. El día que se le visibiliza, empieza la persecución contra el criminal. Y hay que combinar la política de seguridad con una política de prevención del joven para que no lo reclute el terrorismo. Entonces ahí tiene nuestra América Latina y Caribeña un gran desafío, que lo resumo en 2 aspectos: educación y la capacidad de promover las iniciativas empresariales de los jóvenes. Si un fondo de capital de riesgo, como Sabino Capital, se le pide que aporte dinero para una empresa naciente de jóvenes, seguramente no lo aporta. Pero si el gobierno le dice, el gobierno aporta el dinero y usted hace la operación, seguramente se realiza una gran acción público-privada que ayuda a esos jóvenes a emprender y evita el riesgo de que los reclute el terrorismo. Finalmente, con todo el respeto por México que me lleva a hacer comentarios de mi experiencia en Colombia, pero a ser muy prudente frente a México, yo sí tengo en esta hora en que está terminando el gobierno del presidente Calderón que decir, y lo digo con inmenso respeto, sin sesgo político alguno, que el gobierno del presidente Calderón ha dado un gran ejemplo al mundo de valor civil, de coraje, de determinación para enfrentar la criminalidad. Muchos no la enfrentan y viven con el eufemismo de decir legalización, una cosa, la otra, tolerancia, permisividad, laxitud con el terrorismo. Aquí lo han enfrentado. Como le dije a unos profesores de México, no piensen qué ha pasado, piensen qué habría pasado si no se enfrenta a la criminalidad. El crimen es invasivo. Un día le dicen al profesor, si mi hijo no tiene tal nota, prepárese porque puede correr el riesgo de su vida. México ha sido un campeón de valor civil. No sé, Alejandro, si hay alguna pregunta, con el mayor gusto. Okay.